un poquito del chat de los hermanos ahí en YouTube y vamos a un tiempo de reflexión. Gracias, Yerusha. Te lo voy a poner aquí mañana. Yerusha, como saben, ella participa también con Violeta en los cantos y tiene un par de cantos, un par de alabanzas. ¿Sí saben cuáles son? ¿Sí los han escuchado de Yerusha? Las de Yom Kippur, las dos de Yom HaKippurim. Y tiene muchos más cantos, pero ahorita mi esposo no le da abasto con la música, así que es una gran bendición. Mañana a ver si tiene sus participaciones especiales. Queremos que lo haga, con gratitud al Eterno también para este cierre de año. Bueno, pues qué rápido se pasa el tiempo, ciertamente. En la semana, hace unos días, hace un par de días, ¿no? Cuando fue que físico y astrofísico tan famoso murió, ¿verdad? Puse un texto ahí en el Facebook relacionado a su deceso, lamentable situación del hombre, ¿verdad? Pero puse el texto de Isaías que dice que el ser humano es como la hierba del campo, ¿verdad? Que brota, crece, da su flor y perece. Le dice el Eterno a Isaías, vamos a ponerlo exactamente, lo voy a leer, que es Isaías capítulo 40, del 6 al 8, si lo quieren seguir en sus Biblias. Dice, una voz dice, proclama. Y dice el profeta, ¿y qué voy a proclamar? Respondo yo. Dice que todo mortal es como la hierba y todo su esplendor como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Eterno sopla sobre ellas. Sin duda son solo hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Eterno, dice, permanece para siempre. Y el Eterno mismo permanece para siempre. ¿Qué es la vida del hombre para el Creador? ¿Cuántos años? Aún el hombre que vivió más años en la historia de la humanidad, registrado actualmente en Metushelach, casi 1000. ¿Qué es para el Eterno? un día, casi 1000 años, un día. ¿Pero qué es un día? Pasa tan rápido, a veces nos faltan horas en el día. A veces quisiéramos que el día tuviera más horas, ¿verdad? Porque hay tanto que hacer, y bueno, más cuando en estas fechas que estamos preparándonos para Pesaj, que tenemos ahí unos cantos por terminar. Mi esposa dice, quisiera que tuviéramos más horas, más tiempo, porque no nos alcanza. Ahora que también mi cuñado nos ha ayudado un poquito, se da cuenta que si nos sentáramos, nos pasemos todo el día preparando una canción y aún así quisiéramos hacerle más. Y a lo que iba es justamente eso, ¿no? Ha pasado un ciclo festivo tan rápido, parece que apenas celebramos Pesaj. Pues de Yom Teruah para acá, ¿verdad? Que estuvimos en Toluca. ¿Cuánto esperaban el tiempo de Yom Teruah? Ya son los preparativos y todo. De pronto ya pasó, ya estamos próximos a Pesaj y pasó rapidísimo. Y eso es lo que se refiere el Eterno cuando le dice al profeta, que básicamente ahí se lo dice al pueblo, ve y dile al pueblo esto, porque el esplendor del hombre, dice, es como una planta y su fama, dice, es como una flor. Florea, ya después la flor se seca. Hoy el hombre hace cualquier cantidad de métodos para preservar la naturaleza muerta, ¿eh? Pero después de años, al final de cuentas, ¿qué pasa? Se vuelve polvo y se acaba. Vuelve a la tierra también, vuelve a la tierra. Entonces, ciertamente el Creador lo que nos está diciendo es
¿Qué hacemos con nuestra vida en los años que nos toca vivir? Y sobre todo nosotros que hemos caminado por diferentes caminos buscando al Creador, y que algunos tenemos en el pasado iglesias, lugares y búsqueda y todo esto, y de pronto estamos aquí conociendo más, tratando de entender mejor la Escritura, tratando de obedecer al Creador, buscando más sus mandamientos, y pensamos en los años aquellos perdidos. ¿Qué decimos? ¿Cómo me hubiera gustado desde entonces haber iniciado ya el conocimiento de la fe como es, de la palabra como es? Pero resulta que cuando nos vemos delante del tiempo, que somos finitos, y empezamos a entender al Creador, y empezamos a conocerlo y a conocer su palabra, a ver, que no se escuche en YouTube. Casi no se oye. Ok, entonces vamos a subirle. A ver, permítanme. Ahí está, a ver, ahora sí, a ver si ya se escucha mejor. Vámonos para acá. A ver ahí, a ver si ya se escucha mejor ahí. Ya, yo creo que ya se va a escuchar mejor ahí, ya está el volumen más arriba. Ahí está, ahí está, qué bueno. Vamos a dejarlos aquí a los hermanos, ¿verdad? No, mejor no, porque luego se distrae en el chat. Es un distractor. Bueno, ni yo lo estoy viendo. Entonces, aquí hay una plantita, azucena, ¿verdad? Me dijo Lulú que le llaman, ¿dónde está Lulú? Sí, azucena se llama, esa rojita que sale. Es muy curioso porque cada año sale, todo el año está el camotito nada más en la tierra, no hay planta. Y apenas se acerca la primavera y salen las hojitas y sale así. Y salen sus 4 florecitas. Y rápido da, muy bonita, y de pronto ya, al siguiente mes ya se acabó. Y cuando veo eso, imagínense cuando el Eterno nos ve. Y ve nuestras vidas, y sí, se apiada de nosotros porque perdemos mucho tiempo en muchas cosas vanas, con el mundo. Y antes también seguramente tratando de buscarle y finalmente no encontrando su palabra y perdiéndonos en los sistemas. Pero gracias a Él por su misericordia, porque nos hace encontrarlo, y ahora lo que queremos es aprovechar al máximo el tiempo. Pero aún así el tiempo se pasa, se va pasando, y la pregunta para nosotros ahora es ¿qué vamos a hacer en el tiempo que el Padre todavía nos permite vivir, antes de que la redención se cumpla, o antes incluso de que nuestra vida cese, porque también no tenemos la seguridad de eso, solamente el Eterno sabe? Bueno, vamos a recordar un poco cuando el pueblo de Israel, hay una fecha significativa en esta época del pueblo de Israel, casi única en toda la historia del pueblo de Israel, cuando se habla del inicio del año. ¿Se acuerdan? Han salido de Egipto, han salido justamente, de hecho, en el año nuevo, en el día 14. Dijimos que el 14 del primer mes, en realidad, es el día de ¿qué? De Israel. ¿Qué día es? El día de la independencia, ¿verdad? Sí, eso es, porque es cuando el Eterno los saca de Egipto y los hace independientes. Bueno, independientes de Egipto, ¿no? Pero más bien dependientes del Eterno. Ya hemos hablado también de eso, ¿no? Depender de Él. Y Él los toma, Él los saca y los lleva por el desierto, los lleva obviamente pues, a donde ya sabemos, al monte Sinai, donde les da la instrucción, y los quieren caminar a la tierra prometida. Y bueno, ya sabemos todo lo que ocurre en ese año. Pero pasa todo el ciclo anual, y enseguida en el segundo año ya tienen preparado el santuario, dice, y dice que el primer día, todavía no es el primer día del año, estamos cerrando, hemos dicho que
El cálculo que nos muestra astronómicamente hablando es de que la lumbrera menor, que es, según Génesis, la que nos fija, dice las Muedim, que son las citas, es la que estamos esperando, y esto puede ser a partir de mañana. Mañana en la caída del sol, o pasado mañana en la caída del sol, va a aparecer la lumbrera menor, entonces ya va a marcar el primer día. Es lo que vamos a estar observando y recibiendo, pues obviamente pues también los reportes desde Oriente, ¿no? Porque eso tiene que ser así. Y ahorita voy a hablar al final un poquito de eso también, porque algunos me han preguntado sobre esto. Ya saben, por estar la controversia ya fuera de los calendarios y todo este asunto, ¿no? Pero pensemos rápidamente en el pueblo de Israel. Piensen, es más, piensen que están ahí. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Sí? Estamos con las vestimentas de la salida, estamos con esos guaraches que fueron eternos en 40 años, ¿verdad? Que no se acabaron. Esa ropa, dice que no necesitaron más ropa. Comiendo el maná. Espero que de los que estaban contentos con el maná, porque los que renegaban del maná, ¿se acuerdan? Imagínense, bueno, ya hemos estudiado eso también. Pero estamos ahí entre las tiendas, con el calor, pero con una sombrita, la nube. Y de pronto el Creador, obviamente ya por medio de Moshe, les habla y les pide sus terumot, que son sus ofrendas voluntarias para los elementos que van a constituir todo el santuario terrenal. Y de pronto dice que el primer día del segundo año de la salida de Israel del pueblo de Egipto, entonces van a levantar el santuario. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? En el mundo, por ejemplo, cuando va a terminar su año, ¿qué hacen? De entrada, pues están de vacaciones, ¿no? Les dan sus Shabbatot, obviamente, ¿no? Les dan sus Shabbatot y entonces se van a los supermercados a comprar toda la comida que puedan encontrar y se les antoje. Se van por sus prendas de colores llamativos para la superstición. Hacen su lista de buenos deseos, etcétera, etcétera. Todo, ya saben todo. A lo mejor de los que estamos aquí algún día lo hicimos, ¿no? Lo hicieron, yo no hacía esas cosas. Pero a lo mejor algunos lo hicieron. Y bueno, llega la noche ¿verdad? Y a la medianoche, pues ya, feliz Janos nuevo, ¿verdad? Que Janos te bendiga y todas esas cosas. Bueno, año pues, pero es Janos, ¿verdad? Todo eso. Pero a lo que iba es, el mundo en torno en qué hace todo eso. ¿En torno a qué? Porque digo, está el calendario, ya está impuesto y todos lo celebran y están de vacaciones y luego están preocupados por los niños a la escuela y luego otra vez a trabajar y que la cuesta de enero y que quién sabe cuántas cosas. Pero ¿en torno a qué está su vida? Tradiciones, bueno, cumplen con las tradiciones. Finalmente es todo para sí mismo. La carne, dice Ernesto, es para sí. Finalmente en torno a ellos, es decir, y vamos a volver a recordar esto porque es muy importante. De entrada es sus propósitos, ¿verdad? Primero, tomarse el día y todo lo demás, y la fiesta y las uvas y quién sabe cuántas cosas. Los cuetones, ¿verdad? Para espantar los malos espíritus, eso viene de la religión. Está lleno de supersticiones de entrada, ¿no? Aparte del culto a Janus, ¿no? Pero al final de cuentas es para ellos. Están haciéndolo para ellos mismos. Sus deseos y todo que... Vamos, cómo el enemigo ha atrapado al mundo, a las naciones, para quitarle totalmente el reconocimiento al Eterno y, dice la Escritura, velar sus vidas, sus ojos espirituales, y entonces engañarlos con las concupiscencias de la carne, por todo tipo de deseos.
y egoístas, porque finalmente todos trabajan para sí, todos hacen para sí, aunque de entrada es una falacia todo eso, ¿verdad? Porque un día estaba viendo un reportaje, por cierto, apenas que pasaron esas fechas, y decía, entrevistaban a un individuo que tiene un gimnasio y decía, oye, ¿cómo está la gente después de 2 meses con el asunto ¿no? Y él como diciendo, pues a mí me va muy bien, ¿no? Porque en esas fechas entra, dice, pero los 2 meses está solo y todo el año está solo el gimnasio. Dice, porque esos propósitos ya nadie los cumple. Es decir, ¿se dan cuenta? Es pura falacia, es puro engaño. Pero sin embargo, imagínense nada más qué esperaría el Creador, no solamente del creyente, básicamente de toda su creación, además de que tiene Él sus tiempos. ¿Qué esperaría Él en sus tiempos de todas las naciones? Imagínense. Si tomamos el modelo bíblico, por supuesto, ¿qué estaba haciendo todo el pueblo de Israel en estas fechas? Actualmente, si estamos terminando el ciclo festivo e iniciando uno nuevo, ¿qué estaba haciendo todo el pueblo de Israel? Bueno, cuando ya salieron después de todo el año, ya estaban, porque dice que el santuario se levantó, preparando, o sea, ya completando todas las cosas del Mishkan, del tabernáculo, el santuario. Es decir, todo su enfoque totalmente era el Eterno. ¿Qué es lo que va a decir? A ver, Moisés, ¿qué es lo que sigue? Dice Éxodo 40, al final dice que Moisés hacía todo por cuanto el Eterno le decía, absolutamente todo. Es decir, apenas salía una instrucción, iba Moisés y vamos a hacer esto. Apenas salía otra, dice el Eterno que vamos a hacer esto. Y así. ¿Se acuerdan cuando Moisés sube al monte Sinai y el pueblo se desespera y dice, y este Moisés no baja y hagamos fiesta al Eterno? ¿Pero para quién fue realmente? Para ellos. Porque pues la jarra y la fiesta, ¿verdad? Ya estaban ahí. Eso era. Hagamos fiesta al Señor. Hoy día si el mundo hace, ¿verdad? Es para el Señor, y resulta que era un montón de dioses paganos, ¿no? Entonces, vean cómo tan rápido el ser humano se desvía. Y tan rápido el ser humano, y bueno, y es que otra vez la condición humana, la condición carnal, es muy débil. Rápidamente la condición terrenal se enfrenta a una situación de debilidad por el asunto del aquí y el ahora. Y sobre todo cuando se trata de entender al Creador, imagínense el invisible y que ningún hombre puede ver, dice la Escritura. ¿Qué prefiere el hombre? Pues lo que veo y lo que siento y lo que aquí tengo cerca y el aquí y el ahora. Entonces por eso la carne es débil, dice Yeshua, dice el Ruach está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el hombre rápidamente se desvía y lo primero que desea es satisfacerse a sí mismo. Y es más, tanto como podríamos confundir una cena festiva con una comilona. Así es sencillo, porque los alimentos es una bendición ya de por sí. Ahora en una festividad, imagínense, es una delicia. Cuando el Eterno llamaba a los israelitas, o especialmente en las festividades, había estos korbanot, dice que eran gratos delante de Él, porque eran consagrados, porque eran especiales, porque eran en momentos especiales, y porque además de que su pueblo comía lo consagrado, y dice que el Eterno dice que se deleitaba. De hecho hace la comparación como dice, como un olor grato, dice, saldrá el humo de la grosura, dice, como un olor grato. Así como cuando andamos bien hambrientos y huele el olor a, ¿verdad?, la cecina. Hace una comparación para que nosotros entendamos y diga, así como tú hueles tan rico y con esa hambre, así yo huelo rico tu entrega, tu ofrecimiento, tu acercamiento. Entonces imagínense el tiempo festivo, el tiempo agrícola que Él nos ha dado en estos días. Cuando lleguemos así,
él dice que lo recibe como un olor grato delante de él. Pero es la actitud, por supuesto, que él está esperando a nosotros. Definitivamente que si salimos a la calle y le decimos al mundo ¿qué estamos celebrando estos días? Van a buscar, van a decir Benito Juárez y van a decir la primavera y todo eso, ¿sí o no? Y salen los niños en el kinder, ¿verdad? Vestidos de abejas y cosas de esas, ¿no? Unos ocultando lo otro, ¿no? Porque ya saben que es un pleito entre masones y religiosos, ¿verdad? Siempre ha sido así toda la vida, ¿no? Unos dicen, pues el gran masón, el otro dice, no, la primavera. Entonces, dualismo platónico ahí. Sin embargo, el mundo, a final de cuentas, pues está desviado por caminos y que cada vez son más torcidos, más torcidos. Es de veras un gran tesoro poder no solamente conocer cómo el Eterno le dio al pueblo de Israel especialmente este conocimiento de la tierra, del ciclo agrícola, que es comparable a la vida del ser humano, comparable al proceso de redención del Mesías. Y para recordar un poco, Yeshua, por ejemplo, él hizo siempre alusión a esto, ¿verdad? El sembrador viene a sembrar, su era o su porción, ahí donde viene la palabra parashá, ¿verdad? Porque era una porción de tierra donde sembraban, pues la semilla, el agua, el grano que muere y nace de nuevo, pero también la cizaña y todo lo demás. Imagínense, es todo un conjunto, ¿verdad?, de cosas. Pero es importante entender y sobre todo también ayer platicamos no el jueves, con el hermano sí, pues ayer, ¿verdad?, que estábamos ahí, Oscar, con los Castrejón, que el mundo está bien y la gente finalmente que está metida en el sistema está bien amoldada. Cuando digo esta palabra rápido nos acordamos de Pablo, ¿verdad? No os amoldéis a este mundo. Renovaos por medio de la transformación, el entendimiento de vuestras mentes. Pero vean cómo las naciones han sido amoldadas al príncipe de este mundo. Porque le comentaba al hermano que yo he dicho en clases, sobre todo una clase cuando hablé de Shabbat, ya hace años, hace como el 2011 creo, una clase que grabé especialmente de eso, Shabbat versus domingo. El hombre está tan amoldado y tan aclimatado que hasta el sol del domingo es diferente, la luz del sol es diferente, ¿sí o no? El amanecer, así como es un proceso, porque cuando uno se empieza a desarraigar de eso, ya después el domingo es vámonos a trabajar, ¿verdad? Con el tejuino, ya es trabajo y vámonos. Y cambia después el entorno y el Shabbat es el que se siente diferente y ese es el que tiene que ser diferente, el especial. Y es una exhortación, ¿verdad? Porque todos los que estamos buscando el conocimiento y deleitarnos en los días del Eterno, si no ha hecho efecto eso, esfuércense, porque son los días del Eterno. O sea, si les pasa a ustedes un Shabbat o un día, una cita santa, así como si fuera cualquier día, entonces como que algo está pasando. Tenemos que deleitarnos en esos días, son días especiales que Él eligió y que aunque todos los días le servimos, esos días no solamente Él eligió, sino Él planeó hacer cosas importantes, incluso nuestra redención y sobre todo el 14 del mes primero, de tal manera que cuando se convierte incluso un hecho histórico y una remembranza, pues es todavía más dichoso. O sea, no tiene que pasar así nada más como que ya, no, sino es más dichoso. Entonces, cuando Shaul de Tarso, dicho sea de paso, menciona no se amolden a este mundo y transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la voluntad, que es lo que el Eterno ha dado al hombre, para que nosotros lo cumplamos. Entonces empieza nuestra mente a cambiar.
empieza a tener otro formato, ¿verdad? Renovado, diferente, visto desde diferentes formas, porque el mundo siempre te va a ofrecer novedades, pero va a ser lo mismo. ¿Sí o no? Por ejemplo, el mundo les enseñó hace unos años discos de acetato, ¿verdad? Y después vinieron los CDs y es lo mismo, son redondos, nada más cambian cambia la materia, ¿no? Discos duros, discos de estado sólido, siguen siendo discos, están redondos y lleva la información ahí. Y después cambian, pero al final de cuentas es decir, lleva un mismo patrón y al final de cuentas no está siendo renovado nada, sino está continuando con un mismo patrón. A lo que voy es, cuando el Eterno nos empieza a mostrar su verdad, empieza a modificar y empieza a escribir el plan de redención en sus días. Y entonces, cuando estábamos en el mundo y estábamos celebrando esas cosas, esos años, a esos dioses paganos, porque eso era, realmente estábamos celebrando dioses paganos, ¿sí? Cualquiera en aquella época podría decir, no, bueno, es que es para Dios. Pues ¿cuál de todos? Porque está Tamuz, está Janus, está, ¿verdad?, Cupido, pues sí, cada uno tiene el suyo, pero no era para el eterno Elohim, ¿verdad?, el que existe siempre. Pero cuando Él nos empieza a enseñar su plan de redención, sus días santos, sus fechas, el cumplimiento profético, todo eso, no es solamente cambio de formato, es una renovación más bien de todo nuestro contenido, porque finalmente somos como vasijas, ¿verdad? Dice la Escritura, somos como vasijas, como vasos, póngale el nombre que sea, como USB si quieren, como discos duros, que o nos escribe la información el mundo o nos escribe sus mandamientos el Eterno. Pero se pueden escribir las dos cosas a la vez, encimadas, va a salir una cosa rara, ¿no? No puede, sí, exactamente, tibias. No puede haber un código escrito. Por ejemplo, yo no puedo agarrar un guión de un lenguaje de programación, copiarlo y pegarlo encima de otro así dentro. No va a funcionar. Cuando prenda la computadora se va a quedar así nomás, el cursor así, el prompt va a estar así, pim, pim, no va a funcionar nada. Y esto es porque no podemos asimilar las dos cosas. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, empezar a borrar nuestros formatos. ¿Qué? Ese sol del domingo, ¿verdad? Especial. Esos días de aquellos, ya saben, todo el calendario gregoriano, ¿no? Vamos, Roma hasta le puso nombres paganos a los días. Y están adorando ahí ídolos, ¿no? Cuando en hebreo, ¿cómo era? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo. Shabbat. Y etcétera, muchas cosas. Entonces, otra vez, estamos en el desierto, pensemos que estamos ahí con el pueblo de Israel, y por supuesto no es para nada mis propósitos de año nuevo, no es para nada que voy al gimnasio, ni había gimnasios, para acabar pronto. Era salir al campo, ¿verdad?, y cuidar las ovejas y cosechar, o sea, ese era el trabajo físico. Fíjense cómo el mundo ha trastornado todo, ¿verdad? Tan bello sería todavía, y es que hay tanto terreno, mucha gente dice, no, es que ya no cabemos en la tierra. ¿Qué? No cabemos, hay más espacio que nada en la tierra. Pero todo lo concentró el enemigo, ¿qué? En ciudades, y ahí nos metió, y ahí nos da todo así en supermercados, y ya no puedes ir a cortar la jabotijada, tienes que ir al mercado a comprarla ya, ¿verdad? Las frutas, todo así. Decía por ahí alguien, las nuevas generaciones creen que los frutos se dan en los fruteros. Casi, ¿no? Porque les hablas de frutas que antes conocíamos y sabíamos los árboles y los nombres y todo, y hoy día le dices, oye, ¿conoces el fulano? El cocoyul, por ejemplo, acá en esta zona del sur. ¿Alguien lo conoce?
¿no? Era muy común antes, de hecho ahorita ya ni lo buscan, yo lo extraño. Es un pequeño coquito de una palmera de esta zona de Morelos y de Guerrero. Entonces, vean cómo es la asimilación. A lo que voy es esto. Ciertamente estamos en un mundo con un formato de trabajo, con un formato laboral, un formato de escuela, incluso que algunos todavía, etcétera. Pero el Eterno nos llama a poner nuestra atención en lo que Él ha plasmado, no solo en la historia de la humanidad, sino desde los cielos revelado en la tierra, que es su plan de redención y es su plan de un reino en nosotros. Cuando llegue este tiempo, de veras estamos cerrando un ciclo, ¿sí? Y preparándonos para iniciar uno nuevo y volver a entrar en el ciclo del recordatorio de todo lo que el Creador ha hecho para nosotros. Y eso que es para nosotros. Y eso que todo lo que ha hecho y todo lo hace para nosotros. O sea, no hay nada que diga en la tierra, no, pues lo hizo para otra cosa, no. O sea, ni siquiera poder pensar que lo hace para los animales o algo, ¿no? Porque al final de cuentas termina todo en nosotros, ¿cierto? Ni siquiera los animales se deleitan en ver los humanos. Nosotros nos deleitamos en ver la creación, las maravillas. Ahora que estamos viendo las exposiciones de los chicos, cuando hablan de animalitos, todo eso es increíble. Tanto amor para regalarnos y deleitarnos de ver esa creación, ¿verdad? Cosas que no nos detenemos a ponerle atención y decir, exaltados en el Eterno por la perfección y lo hermoso que ha puesto en la naturaleza. Hoy día la mayoría del mundo que está buscando ver, o que están viendo todo el día, y pasan al lado de las flores ¿verdad? Y ya la creación ya como que ya no les interesa. Mucho menos si les dicen, mira, el tiempo bíblico del Eterno que te muestra, por lo menos si les dijeras que te muestra al Cristo, pues, o al Jesús, lo que sea, ni siquiera eso les interesa. El mundo está con que, sí, ya, pero ya Dios es amor y ya, ¿sí o no? Ya con eso, Dios es amor y listo, ¿no? Y sí, por eso voy a la iglesia, ¿no? Por eso cumplo hablando de la religión oficial, cumplo con los sacramentos y voy por mi galletita y ya la hice, ¿no? Porque es esta hostia, ¿no? Cuando comulgan dicen, y ya cumplen. Pero vean cómo el enemigo otra vez ha trastornado. El mundo ha escrito en cada persona, por medio de los dogmas, por medio de la tradición, por medio de tantas generaciones, información, y vaya que hoy día está de moda, ¿verdad? Que básicamente es desinformación. ¿Sí? Desinformación. Hay un dicho ya un poquito antiguo, ¿verdad?, que dice que la información es poder, y se repite hoy día muy comúnmente. Sin embargo, hay más desinformación que información, y sobre todo hablando de la fe, porque a final de cuentas la gran mayoría de la gente en el mundo cree algo que tiene como origen la Biblia. Llámese religión, llámese denominación, llámese filosofías, pero todo eso está lleno de desinformación. Es la realidad, porque tú les dices, a ver, si hablas de un Mesías, o si hablas de una Biblia, o si hablas de un Dios, o si hablas y le preguntas, a ver, ¿qué sabes de esto? ¿Qué te va a decir? Pura desinformación. ¿Por qué? Porque no se van a la fuente, ni siquiera a la raíz hebrea, no se van a la misma fuente. De pronto que la gente se cree muy conocedora de Dios, y dice, no se mueve ni una hoja sin la voluntad de Dios.
Y eso nunca está en la Biblia. ¿Ah? Tenía un maestro en la preparatoria que citó algo del Evangelio de Mateo. Y dice, no recuerdo dónde está, creo que en los Salmos. Pero no tiene nada que ver el Evangelio con los Salmos. O sea, no era nada conectado con los Salmos. Entonces, es decir, el mundo finalmente, aunque ha aprendido algo, lo que hace el enemigo es llenarlo de desinformación. Y el mundo cree que sabe algo, cree que sabe Biblia. Vamos, con el hermano hemos compartido, hay pastores de casi de décadas, ¿verdad? Y creen que saben Biblia. Y no saben Biblia. Saben unas cuantas porciones de versiones bíblicas. Y un montón de doctrina. Y en esa situación estábamos, yo estaba ahí. Llegué un momento a decir en mi super iglesia presbiteriana, muy diligente la iglesia, muy formal y muy, ¿verdad?, que ya estaba listo casi para el pastorado. No, pues lleno de doctrina nada más, pues enseñar puro la Comisión de Fe de Westminster nada más. Pero era pura doctrina al final de cuentas. Y bueno, hablando de religión, hablando de todo, hasta en el mismo mundo la gente se ridiculiza a sí mismo. Por ejemplo, cuando están viendo los deportes, pues están ahí los jugadores expertos de años y profesionales y todo. Pero el que está viendo el partido es el experto de expertos, ¿verdad? Porque dice, no, aquí esto, aquí lo otro, y ¿verdad? ¿Sí o no? Así es la gente, ¿no? Y cree que lo pudo haber hecho mejor que el súper futbolista, ¿no? Mira, aquí se ríe con que se identificó, ¿verdad? Bueno, no. Es decir, de pronto el mundo, igual como en la política hoy día, ¿no? Ahí están todos los políticos ahorita peleándose por la silla presidencial. Y un montón de gente comentando en el YouTube que son casi mejor que los candidatos, ¿no? O precandidatos. Todos son mejores políticos, todos son mejores deportistas, todos son mejor todo. Salen también los religiosos y pues también hablando de Biblia, hablando de eso, hablando del otro. Y a lo que voy es cuando lo vemos desde el lado que lo ve el Eterno, incluso si el Eterno y obviamente juzgando con verdad y con justicia, habiendo visto, por ejemplo, el judaísmo, aunque presume de Torah, al final de cuentas también tiene mucha tradición, mucha halajá. Es decir, al final de cuentas el Eterno, ¿qué es lo que mira en todas las secciones del ser humano? Que se ha asimilado, que hay desinformación, que no está ejecutando como debe de ser, sino cada quien, y otra vez, como dice el Eterno a través del profeta, ¿no? Dice, todos nos desviamos, dice, a una, como oveja sin pastor, si no hubiera ni una guía, todos corriendo y caminando para donde sea, y todos volteando para todos lados, comiendo de todo, y después la oveja en vez de comer pastura se va a comer la basura de por allá, y así está el mundo. Pero otra vez, cuando el Creador ha sido misericordioso, y es que Él siempre es misericordioso, todo el tiempo está ahí, es más, ha hecho tanto el Eterno que incluso dentro de la misma desinformación, porque ¿saben cuánta gente ha intentado en el pasado, por ejemplo, destruir la Biblia, ¿no? Destruir o aniquilar o borrar los documentos bíblicos o los documentos canónicos, pues, de Israel? Y hay historias como aquella que cuentan también, ¿verdad?, en la cristiandad, de aquel fulano que dijo, la Biblia en el siguiente siglo va a ser destruida. Y justo en la época cuando viene Gutenberg y dice que la siguiente generación, la casa del fulano se convirtió en la primera imprenta para
reproducir la Biblia. Cosas de ese tipo pasan. Pero lo que voy es, todavía el Eterno, aún con todos estos recursos, está dando tiempo para que el ser humano, ¿qué? Se arrepienta, regrese de sus malos caminos, se incorpore en el camino de verdad y vida, en la instrucción que Él ha dado. Imagínense todos juntos tratar de poder entender estos tiempos, entender el ciclo que Él nos ha dado, el ciclo festivo, ver lo valioso que es, todo lo que significa, todo lo que Él ha plasmado en la historia de la humanidad. Y sobre todo, como cantamos la bendición arónica, cómo Él ha mostrado su rostro finalmente, es decir, a su Mesías, para que la humanidad pueda percibirlo como es. Porque es lo que Él quiere, dice la Escritura, que Él quiere que todos vengan y hagan teshuvah, que vuelvan a Él. Quiere que todos vengan al arrepentimiento, dice la traducción. Ya entendemos que en el hebreo es que todos regresen a Él, ¿verdad? Vuelvan de sus malos caminos y regresen a Él. Y gracias a Él que nos ha permitido hacer esto. Y ahí vamos, no que lo hayamos alcanzado, como dice Pablo en Tarso, ¿verdad? Sino proseguimos a la meta. Proseguimos y seguimos hasta aquel día que realmente seamos perfectos, porque mientras estemos en este cuerpo no lo vamos a llegar a hacer, sino todo el tiempo estamos transformándonos y renovándonos. Entonces, que este tiempo, y sobre todo para muchos que nos siguen a través de YouTube y que son nuevos y que están preguntando y que están saliendo también de los sistemas y tratando de seguir la palabra del Eterno, es esto. Número 1, entender que cuando Yeshua dijo, me voy porque viene el príncipe de este mundo, yo no tengo nada con él. Y después una parábola dice que habiendo él sembrado la buena semilla, yéndose el sembrador, dice que la noche iba a venir el enemigo y a sembrar cizaña, que iba a crecer entre el buen trigo. Habiendo entendido esto hace 2000 años, todos tenemos que saber que el enemigo sembró todo tipo de cizaña y ha crecido entre los creyentes, pero que tenemos que nosotros hacer la diferencia entre ellos. El Eterno, a través de los profetas, le decía al pueblo de Israel, escapa de Babilonia. Y el Eterno, a través de los apóstoles, le dice en Apocalipsis, salí de ella, pueblo mío. Es el mismo mensaje para dos edades, antes del Mesías y después del Mesías. Entonces, para los que estén apenas y estén aprendiendo, tenemos que entender que es muy importante en el mensaje de Teshuvah, en el mensaje de volver al Creador, que nosotros podamos decidirnos, ¿no? Y definirnos a quién vamos a servir. ¿A quién vamos a servir? Porque en el momento que nos veamos parados entre las dos opciones, pues definitivamente la verdad no puede ser conmovida, pero la mentira sí. Hay un ejemplo que ponen en el hebreo, no sé si aquí lo puedo escribir, pero bueno, a lo mejor algunos los que ya conocen el hebreo, a lo mejor ya saben algunos el ejemplo de la palabra emet, que se escribe como una alef, una mem y una tav. Vamos a ponerla aquí a ver si... No traigo la pluma, pero a lo mejor sí se puede escribir aquí. Ahí está, vamos a ver. Vamos a ver. Está muy oscuro. Ahí se va a ver mejor, ¿verdad? Bueno. Ahí está, ¿no? ¿Sí, verdad?
Hay un ejemplo que ponen así. Ay, de pronto me olvidé de la CUF. ¿Quién me ayuda con la CUF? A ver. Es como una P al revés. A ver que me lo ponga. Dice el judaísmo que hay algo muy interesante con... sí, es cierto, ahí está, gracias. Algo muy interesante con estas dos palabras, dicen ellos. La primera es emet y la segunda es sheker. Dice, la primera es verdad y la segunda es mentira. Y dicen ellos, de una forma figurativa, dice, si tú ves las letras de la verdad, la ale porque tiene sus patitas, la mem tiene su base y la tav tiene sus dos patitas. No se pueden caer, están sostenidas. Dice, pero la palabra sheker, que es mentira, está solamente toda la letra sostenida en un solo punto. Y es fácil de que se caiga. Entonces dicen ellos, es muy interesante que en el hebreo muestra que la mentira es muy fácil de derrumbarla. Y evidentemente cuando ustedes agarran, por ejemplo, toda la religiosidad, desde Janus hasta Tamuz, la despedazan, pero fácil, ¿no? ¿Sí o no? Todas las mentiras, toda la teología, toda la enseñanza de los hombres, con la escritura y con la verdad la destruyen. Pero una verdad no la pueden destruir. O sea, una verdad, por supuesto, que viene el Eterno y que eso, por eso dice, cuando cité a este hombre que murió y puse ese texto de Isaías, dice, el hombre es como la hierba del campo y su fama como la flor del campo aparece y es débil, no tiene fundamento. Si un hombre crece, como se le llaman por ahí, ateos, es decir, negando al Creador, sus pensamientos, sus resoluciones, su forma de ser, de todo esto, con todo y que pudiera agarrar tanta fama, la pregunta es, ¿permanece para siempre? No permanece para siempre. Si nos pusiéramos a poner ejemplos de hombres supuestamente en la historia, filósofos, matemáticos, físicos y todo eso, siempre hay alguien que viene después y lo contradice, ¿sí o no? Y luego viene otro y dice, no, aquí le falló, y viene así, va hasta la cadenita. Al rato viene otro y dice, no, acá se equivocó en esta ecuación porque aquí está mal y que no sé qué, y entonces no es así. Y ya no es la teoría de cuerdas, entonces la teoría del gusano, y luego la del gusano ya la del escarabajo, y luego y un montón de teorías. Bueno, la de cuerdas y gusanos sí existe, ¿no? La de escarabajo no. Pero así venía, uno tira la otra y la otra la otra, y al final de cuentas, la flor que da un hombre, ¿permanece? No permanece. Es más, es ridiculizada. Es ridiculizada y con el paso del tiempo es borrada. ¿Cuántas veces hemos escuchado que sobre todo los libros de biología y de medicina, a lo mejor la hermana Sonia nos va a confirmar esto, y de ciencia los están modificando muy seguido, porque resulta que se equivocaron? Y eso es lo que pasa con el hombre. En un momento dado resultó que había tantos elementos en la Tierra, y luego viene otro y dice, no, hay otros más, y luego viene otro y hay otros más. Y eso que nada más los que han descubierto aquí, pero imagínense aquellos que piensan salir al espacio y traerlos, van a decir, no, pues hay más elementos, y más, y siempre, es decir, el hombre siempre va a estar limitado. Pura teoría, además que no pueden comprobarlo, ¿no? Como el asunto del Big Bang, ¿no? No, pues que fue así, ¿tú estabas ahí? No, pues no, entonces ¿cómo te atreves a afirmarlo? ¿Ah? Es que cambió el chango, ¿tú lo viste? Pues nadie lo vio. Que sale el pez y de pronto se le quiere arrastrarse y le salen patas, ¿no? Y luego se cree mono y se sube al árbol. Y la pregunta es, ¿tú lo viste? No, pues dicen así es, bueno, pero ¿cómo lo compruebas? El hombre, así es, delante del Eterno es ridículo.
y vamos a comparecer como ridículos si nos aferramos a lo que nosotros creemos y a lo que nosotros pensamos. Por eso también incluso Yeshua mismo jamás habló por su propia cuenta, ¿verdad? Porque la Escritura así lo dice. Ni siquiera él se atrevió a decir algo que no venía del Padre. Dice, todo lo que hablo, dice, no lo hablo por mí, sino por el Padre que me envió. Las palabras que yo hablo, dice, no son mías, sino del Padre que me envió. De esta forma entendemos que él, por un lado, acepta su condición de hombre también, y él dice, no puedo hablar de mi propia cosecha, sino que tengo que hablar lo que el Padre me está diciendo que hable. Y si no había fíjense nada más, y si no había nada que hablar, mejor no hablo. Mejor no hablo. Ahora, y si tenemos que hablar allá afuera, ¿qué vamos a hablar? La palabra del Eterno. La palabra del Eterno. Por eso, con el paso del tiempo, y ustedes lo han experimentado, lo hemos experimentado, pues no cabemos en las reuniones sociales, no cabemos en las reuniones familiares, no cabemos en ningún lugar, porque lo que queremos hablar es hablar de la Biblia, ¿verdad? Pero el mundo quiere estar hablando de las cosas del mundo. A lo mejor no son tan malas, pero no se salen de ese tipo de conversaciones. Otra vez, el Eterno está esperando que, como en aquella época su pueblo estaba tan concentrado en Él, en el servicio, en agradarle, estaban listos para la construcción del santuario, levantarlo, y el primer día del año dice que levantaron el santuario, consagraron a los ministros, se encerraron por 7 días, y al 8º día dice que los hace salir, y justamente ahí viene el asunto de la bendición arónica también, porque viene todo el oficio de ellos. Y nada más imagínense, su primer semana de ellos fue enteramente la presencia del Creador, cómo servirle, cómo agradarle. Si hablaban de una agenda, ¿de qué hablaba la agenda? Pues del ciclo festivo que ya les había dado, de los meses, del temporal, de qué es lo que iban a hacer. Y para ellos viene el tiempo de Shavuot, pues entonces estamos contando semanas, estamos listos para ir a tomar la primicia, y entonces llevar el homer y todo. Si se trataba de matzot, rápidamente estar pensando a no tener nada leudado, a hacer nuestros propios matzot, comerlos. Hoy día pues ya sabemos qué significa, todo eso vamos a hablar más adelante, a recordar otra vez esto. Es decir, su vida estaba enteramente en eso. Y por otro lado, ¿trabajaban ellos? Claro que trabajaban, pues tenían sus animalitos, tenían sus cosas que hacer, tenían que cosechar, por supuesto. Nosotros de la misma forma tenemos nuestras actividades, tenemos nuestras labores que hacemos. Entonces quiere decir que nada nos impide, ¿verdad?, pensar en que viene un ciclo festivo y que podemos comprometernos con el Eterno, y aún con las actividades que tengamos podemos consagrar los días que Él nos está marcando desde el principio, y desde ahorita empezarlos a planear. Hay hermanos que todo el tiempo están, hasta hace rato que me comunicaba con el hermano Abraham que iba a venir, ellos iban a venir, venían con Sonia, tenían muchos deseos de venir, pero él dice, sí, puedo pedir los días, pero me quedo sin los de Pesach, entonces él tenía que valorar, fíjense. Y obviamente, pues, más importante el Pesach, ¿no? Y él dice, pero ya tengo los de Pesach asegurados, ¿verdad? Ya me los dieron, y entonces ya los voy a... Y qué bueno, pero él está pensando, ya está trabajando, está haciendo su agenda, ¿para qué? Para servir al Eterno. Y yo creo que todos los demás, ¿no? Creo que todos ya estamos pensando en eso. Por eso a veces siempre les digo, la guía que llevamos de la señal de la luminaria nos está dando más un aproximado en el futuro, entonces para tener un cálculo y saber en qué temporal, ¿no? Y eso es algo también que es importante para nosotros
aprenderlo más, porque algunos todavía no ubican el temporal. Hay unos que sí de plano están bien perdidos, ¿no? Que es agosto y dicen, ¿cuándo va a ser Pesa? Y apenas viene, ¿me entienden? Así, pero así se empieza, ¿no? Así como que, a ver, ¿cuál sigue? Porque creo que sigue Pesa y sigue Yom Teruah, ¿va? Pero bueno, se va aprendiendo y la idea es eso, empezar a entender los tiempos del Eterno, empezar a conocer qué sigue el temporal, la semejanza, tan sencillo como eso, está lloviendo y qué significa, ¿verdad? Está regando la tierra, está cayendo la tierra. ¿Para qué? Para que en Sukkot entonces vengan los árboles y den su fruto. De las naciones, hablando de las naciones. Entonces, este tiempo de cerrar este ciclo festivo, que sea un tiempo para reflexionar sobre eso, porque ya hemos hablado mucho antes de otros aspectos, de las diferencias con el mundo, sus propósitos. También en una clase hablamos de eso muy importante, ¿no? El mundo dice, es año nuevo, y los propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y todos son para él. El yo, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo aquí, yo allá, y yo. Pero en el caso de nosotros, ¿cuáles serían esos propósitos? Ningunos. Que tus propósitos, oh Eterno, se cumplan en mi vida. Tus propósitos se cumplan en mi vida. Y eso es, aquí estoy. ¿O alguien fue llamado a ser un ángel? ¿O un servidor? Pues fuimos llamados a ser servidores, ¿no? Y si le vamos a servir, entonces, pensar en esto. Que estamos reflexionando que el ciclo que viene podamos agendarlo, podamos pensar. Si el Eterno nos da vida y nos permite avanzar en este año más, poder estar pensando en los propósitos del Creador. Y no solamente son los festivos, por supuesto. Cuando estudiamos Torah, ¿es para qué? Para también cumplir sus propósitos en todo. ¿Sí? No solamente mandamientos, no solamente son días. Muchas veces, a veces lamentablemente, por ejemplo en el mesianismo, cuando nosotros comenzamos, como que hacer teshuvá era guardo el Shabbat, no como cerdo, no como camarones, y qué más, no haces eso, así como que eso era todo, ¿no? Ya me guardo el Shabbat y ya no como no kosher. ¿Eso es regresar al Padre? ¿Eso es cumplir sus propósitos? Hombre, hay toda una vida cambiada, ¿no? No solamente es eso. No solamente son los días, sino es poder aprender de la misma Escritura y vivirla. Justicia, misericordia, ética, moral, amor al prójimo, todo Yeshua lo enseñó también. Entonces imagínense cómo se tiene que reescribir esa parte, ¿no? de las vidas pasadas a vidas nuevas. Y obviamente, por supuesto, siempre cumpliendo los propósitos del Creador y siempre siendo, como Yeshua lo enseñó, siendo luz a los que nos rodean, luz a las naciones. Sí, porque por otro lado dice que no puede tomarse una luz y meterse debajo de la mesa, no tiene ningún sentido, sino que la luz tiene que estar ¿dónde? Por eso ponen los focos arriba, ¿verdad? No ponen los focos abajo, sino arriba. Quiere decir que nuestra vida también tiene que ser una vida en donde los demás puedan verlo, ¿no? Puedan notarlo y podamos ir transmitiendo esto. De hecho, hay una cantidad importante de personas, y no solamente solo de la cristiandad, de todos lados, católicos de todos lados, que por el hecho de ver a otros, la observancia y la búsqueda, entonces son interesados, ¿no? Se interesan y entonces empiezan con la curiosidad y las preguntas, y entonces ahí poderlos encaminar, ¿no? Y encaminarlos, por supuesto, a la instrucción, no nada más a decirles, ese es Shabbat y es no comer puerco, ¿no? Y ya nada más, ¿no? Sino es todo una forma de vida cambiada. Bueno, añadiendo a esto, por supuesto, el asunto de
de cómo vivía el pueblo de Israel y qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que tenemos que hacer ahora. Entendemos que el pueblo de Israel es llamado en un tiempo en donde están afligidos, están atormentados, están, bueno, como esclavos, pues están siendo sometidos al trabajo duro de Egipto, sirviéndole a Faraón, y están clamando al Creador, ¿no? Están clamando al Eterno, ser liberados y poder cambiar su estatus de siervos de un ogro a siervos del Creador. Porque por otro lado también entendemos que lo que hace, y Pablo de Tarso lo menciona esto de forma muy clara, dice: dejamos de ser esclavos del pecado, del mundo, para venir a ser siervos, que la palabra es la misma, esclavos del Creador. Entonces, poder entender también que, como lo hemos mencionado antes, clase reciente, que el Eterno hizo maravillas, hizo milagros, primeramente para alumbrar nuestra vida y poder mirar, que se pudieran caer las escamas, para poder ver los milagros que Él hizo y sacarnos, sí, porque hemos hablado de esto. A lo mejor todos aquí en nuestro pasado no éramos super idólatras, pero el hecho de pertenecer a una religión y, ¿verdad?, y ser, o a lo mejor algunos sí eran muy religiosos, ¿no? De la vela, como de la vela perpetua, dicen, ¿verdad? ¿A poco no es un gran milagro haber cambiado de ese estatus, ¿no? Imagínense, o sea, es algo que yo lo he mencionado antes, entre las naciones, gente que hemos crecido con templos, con ritos, con todas esas cosas, de pronto ser cambiada la forma de pensar. O sea, eso no lo hace una persona. Ni un psicólogo puede hacer cambiar a una persona así. Se necesita un milagro, ¿verdad? Se necesita un milagro para que haya esa transformación. Entonces, pensando en esa premisa, lo importante es lo que hizo el Eterno en nuestras vidas para mostrarnos la verdad y para mostrarnos su servicio y trasladarnos al reino de su amado Hijo, no es para que estemos todos indiferentes, ¿verdad? Y todos apáticos, y todos, ay, sí, shalom y ya, nada más, ¿no? Sino más bien, dice, salir del reino de las tinieblas, ¿para qué? Al reino de su Hijo amado, dice, a la luz admirable. Y además dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciarlas. Y anunciarlas con nuestra vida, anunciarlas con nuestros actos, anunciarlas que lo sepan. Y eso es lo que el Eterno quería hacer con nuestro pueblo. Por cierto, regresando ahí, cuando los saca al desierto para llevarlos a la tierra, les dice, para que me sean un pueblo, que dice, diferente entre todas las naciones, un pueblo especial. Iban a ver las naciones que era algo diferente. Lo malo que el mundo asimiló a Israel hasta el punto de decir, queremos un rey. Y entonces ahí fue cuando se acabó. Bueno, la exhortación es, y sobre todo los hermanos que nos preguntan y están deseosos de saber esto, es que podamos cambiar esa forma de pensar, podamos asimilar estos días, podamos entender el ciclo. Para algunos a lo mejor todavía no es así como que, ay, pues sí, va a comenzar el año. Ahora, por otro lado, tampoco es mandamiento como tal celebrar un año como tal. Simplemente dice hacer la diferencia entre los ciclos para poder ver las citas. Si hay un motivo de congregación, de reunión, es para exaltar al Eterno, para bendecirlo, para agradecerle y para prepararnos finalmente para los días que Él ha señalado. Entonces, y tomando el otro ejemplo que hemos usado, finalmente cuando comienza el segundo año del pueblo de Israel, cuando sale de Egipto,
y levantan el santuario. ¿Qué significa, dijimos? Levantando el santuario el primer año significa que nos espera todo un año de estar consagrados, ¿cierto? Cuando se levanta el santuario significa te espera todo un año de estar consagrado. Y cuando se acaba ese año, ¿qué sigue? Otro de la misma forma. Y después, y otro, y otro, y otro. Era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Ahora, nosotros no levantamos ningún santuario terrenal, pero aprendimos recientemente que somos piedras tomadas de afuera, vivificadas para ser puestas ¿en dónde? En el santuario que levantó Yeshua. De tal manera que, si ya levantó un santuario y somos parte de él, ¿qué? Lo mismo, una vida de consagración, una vida de servicio al Eterno, una vida de servirle a él finalmente, ¿no? Y de agradarle a él. Piedras vivas, como Pedro lo menciona, ¿verdad? Piedras vivas. Qué interesante, ¿no? Porque las piedras básicamente están muertas. Un muro, ahí está el muro lleno de piedras y ahí está y no se mueve. Y como aquel a donde van a otros a orar para pedirle, ¿verdad? Para que el muro les conceda milagros, ¿no? Pero cuando dice piedras vivas, está hablando de un santuario verdadero, espiritual, y que se mueve, que se acciona, que funciona y que sirve al Eterno. Fíjense nada más. Está en movimiento, todo el tiempo está en servicio. Todo el tiempo está en servicio. Y eso es lo que somos llamados exactamente a hacer. Y bueno, para los que han preguntado y están por ahí sobre cuándo es, y también hermanos me dicen, hoy ya comienza, hoy hay reportes sobre la señal. Entendemos y lo hemos visto en la Escritura, y así lo hemos leído también recientemente, cómo el pueblo de Israel contaba las lunas. ¿Se acuerdan la palabra? ¿Cuál es la palabra que aparece en hebreo para luna? ¿Se acuerdan? Yareach. Yareach está hablando del astro como tal. Y los contaban, de hecho es al día de hoy el judaísmo. El judaísmo cuenta en cierto conteo lunas. Hay algunos, por ejemplo, que desde su pacto con sus parejas van contando las lunas. Y decimos, tenemos tantas lunas de casados. Así algunos lo cuentan, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del concepto bíblico así contaban los tiempos, ¿sí? Esto se le dio la connotación de renacimiento, lo que significa Rosh Hodesh. Rosh es cabeza y Hodesh viene de Hadash, que es renovarse. ¿Sí? Cuando vemos en la Biblia que dice Rosh Hodesh, porque muchos dicen, no, es que ahí no dice luna nueva. No dice luna nueva, porque está hablando de Yareach, que se renueva. Y hay una cabeza para esto. ¿Sí? Porque ahorita está el asunto de los movimientos del Qumran y el asunto de los calendarios, y andan unas revolturas por todos lados. Pero Yeshua dijo, a Moisés y a los profetas tienen. No dijo a Enoc y a los enoquianos tienen, sino a Moisés y a los profetas tienen. Porque hay un pleito ahí entre todo ese asunto, ¿no? Hoy día está ahí alborotando mucho, y lo digo porque personas me siguen de pronto preguntando, ¿no? A ver, ¿cómo está este asunto? ¿Cómo está el otro? Ya hemos dicho, en Génesis dice que el Eterno creó las luminarias, ¿verdad? Para mostrar el tiempo, y sobre todo dice, cuando crea, dice la lumbrera menor, dice para las muedim, que no se traducen como estaciones, porque las versiones dicen estaciones. No podrían ser los meses estaciones, porque ¿cuántas estaciones hay en el año? Hay 4, no hay, ¿verdad? Las 12 que se presume o que unos presumen, ¿no? Entonces, bueno, nada más para concluir con esto, entendemos que el Eterno pone esta lumbrera menor para que dé señal de luz y comience un ciclo ahí, Rosh, Hadash, renuevo
La Rosh es inicio o cabeza, que es del renuevo y que marca cada ciclo, ¿no? Y obviamente cuando en la escritura se menciona esto, y de hecho recientemente lo vimos en un ejemplo, ¿verdad? Cuando dice que si un israelita tomaba una extranjera, ¿se acuerdan? Dice que le iba a rapar el pelo por causa del luto y le iba a dejar ¿cuántas? Dice 12 lunas, dice 12 lunas, dice. Vean, era la forma de contar su tiempo, ¿no? Y aparece esta palabra en otros textos. Eso es uno. Lo otro, evidentemente, y en la época de Yeshua también, por supuesto, todo esto lo hacían ellos porque, por otro lado, en el primer siglo se basaban a esta observancia y había más de 2 testigos que presenciaban la lumbrera menor para anunciar el inicio de los ciclos. Y cuando esto ocurría en la primavera, porque muy interesantemente la luna está marcando no solamente ciclos, sino está marcando la actividad de muchas plantas y muchos animales. ¿Sí sabían eso? Le acabo de conseguir a mi hijo un reloj porque ya tenía ganas de tener un reloj. Y me encontré uno ahí en esas ofertas que salen electrónicas. Y resulta de que trae el movimiento de las lunas. Y dice que es un calendario para los pescadores. Entonces el movimiento de la luna va marcando, trae unos pececitos ahí. Si está vacío, pues no hay. Si está lleno es porque, si está a la mitad, la pesca es media, ¿no? Es muy interesante porque en la época bíblica y sobre todo en la época de Yeshua, él estaba muy cerca de pescadores. Saben el asunto de la pesca, ¿verdad? Y los peces y recoger y todo esto. Y es muy interesante porque la luna está marcando también la vida de los peces. Cuando es un momento de pesca favorable, cuando mejor ni te metas porque están dormidos o escondidos o lo que sea. Cuando puedes encontrar algo. Y entonces muy interesante, la luna está marcando esto. Y está conectada con los peces, y los peces, ya saben, están conectados con las naciones y todo lo demás, la pesca. Entonces, no solamente es el inicio, sino todo lo que está conectado con la tierra. Las mareas, las plantas. Todavía hasta estas épocas hay alguna información que sabemos, ¿verdad?, de cuándo sembrar una planta, basados en la luna. No puedes llegar y voy a sembrar esto y no sabes el movimiento de la luna porque después dicen, es que no tengo buena mano. No, es que no sabes el ciclo que le pertenece a cada planta sembrarlo en su momento. Fíjense qué interesante, la luna tiene que ver también con la actividad de muchas plantas. Es decir, a lo que voy es, el Eterno ha puesto en este astro tanto la señal como una respuesta también del ser humano para un reconocimiento del tiempo. Bueno, en el primer siglo hacían esto y está comprobado. Está comprobado para todavía los que me llegan a preguntar y me dicen que si es otro calendario y todas estas cosas. Está comprobado en el primer siglo, hacían esta observancia, se basaban en el templo para las citas santas. Yeshua también las guardó, Yeshua jamás arremetió contra la forma como lo llevaban ellos. Y por otro lado, pues obviamente no solamente él cumplió esos ciclos y los días que señalaban ellos, sino que también el Ruach HaKodesh iba en armonía, porque así como Yeshua fue el Pesaj, por ejemplo, en su momento, el 14, cuando todo Israel lo hacía, y fue según el ciclo que lo llevaban, y así también marcan el Bikurim y marcan el Matzot, también así marcan el tiempo para Shavuot, y el Ruach HaKodesh también lo secunda. Es decir, no podemos decir, porque algunos creen, hablando de la controversia de los calendarios, algunos creen que Yeshua incluso estuvo dispuesto a transgredir la Torah y seguir el supuesto calendario rabínico. Y yo digo, ¿cómo es posible que Yeshua llegara a hacer eso? O incluso el Ruach HaKodesh llegara a ser todavía peor, seguir una cuenta rabínica. No, entonces ni Yeshua ni el aliento santo habrían seguido más que el conteo que el Eterno había puesto, ¿no?
Esto lo digo porque todavía algunos son arrastrados, bueno, ya saben, hay mucha comezón de oír y muchas cosas en todos lados, pero para que los que van a comenzar y quieran saber esto tengan la seguridad, la certeza, ¿verdad?, de que el Eterno justamente ha puesto esas señales, ha puesto esas formas para que nosotros podamos comprender y sobre todo poder acertar al día. De hecho, la Iglesia Católica, en sus cánones, llegaron sus astrólogos y ellos lo que hicieron, fíjense qué interesante, lo que hicieron ellos tiene que ser el viernes, sábado y domingo más cercanos a la primer luna llena de la primavera. ¿Por qué? Porque Pesaj está cayendo en la luna llena, en la primera luna llena de la primavera. ¿Sí? Es decir, la primera luna llena que está en ese temporal se está acercando a Pesaj. Ahora ya hemos hablado antes de la lumbrera toda iluminada, de Israel en alegría, todos ya hay muchas cosas que hemos hablado, pero lo que voy es de que los mismos católicos hicieron uso de la tradición, tanto el Talmud de Babilonia como el Talmud de Jerusalén, por cierto, porque hay un Talmud de Jerusalén más certero, hablando de la diferencia con el de Babilonia, y también no tenía ningún problema en seguir el conteo que traían de todos los tiempos bíblicos. Eso es uno. Y lo otro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque también hay hermanos que me han estado buscando y están muy interesados en saber cómo nosotros hacemos Pesaj, qué es lo que se hace. Porque yo no sé ustedes, pero nosotros, en lo personal, mi esposa y un servidor con los familiares al principio, pues nos basábamos en el Seder rabínico, que es la Agadá. Y yo no sé quién lo llegó a hacer o si lo llegaron a hacer todo o al menos imitaron algo. Pero una cosa es, obviamente, la forma que el judaísmo lo celebra, y otra cosa es lo que dice el mandamiento. Para esto, el siguiente Shabbat yo voy a tomar el tiempo para volver a recapitular qué es lo que dice la Escritura y qué es lo que hacemos ahora, cómo lo hacemos, ¿sí? Porque están en controversia cosas como la exigencia del Brit Milá, como el asunto de quién lo celebra, como el asunto si los hombres que no tienen el corte pueden o no, y entran cuestiones rabínicas. A lo que voy es, cuando se basan en la instrucción rabínica, ¿verdad?, van a empezar podríamos decir, a desatinar en el significado hoy día como un memorial, tratando de querer hacer un Pesaj según el judaísmo, y un Pesaj histórico, ¿sí? Es decir, como básicamente un recordatorio de la salida de Egipto, y no como un recordatorio de la salida de Egipto y un cumplimiento profético por medio del Mesías, que incluye que el Mesías es la figura, por supuesto, principal, ¿no? Bueno, y si me tienen paciencia, los hermanos que me han preguntado y a lo mejor algunos que están ahí en el chat, voy a hablar la próxima semana sobre qué se hace, qué no se hace, qué se come, por qué, cuándo, quién, qué día, en qué momento, y algunas cuestiones que también me han preguntado sobre los días, el día, en las 2 tardes, el 14, todo eso. Entonces, yo sé que hay clases ahí, pero algunos todavía no, como que no tienen muchas ganas de ir a escucharlas todas. Dice Carlos aquí, sí, explico lo posible, lo voy a, no sé si me dice a mí, pero bueno, lo voy explicando. Bueno, dice, mencionó que algunas parejas, ok, bueno, sí, bueno. Bien, entonces, esto por ahora, quedémonos con esta reflexión de que estamos cerrando un ciclo festivo. Entre mañana, por supuesto, como ya lo mencioné, porque mañana continúa nuestro tiempo de reunión. Mañana, en la mañana tenemos desde el desayuno, los que quieran el desayuno. A las 10 tenemos otro tiempo. Mañana nuestro hermano Oscar Castrejón
nos va a compartir la palabra. Le he pedido que él tome este tiempo. Como ustedes saben, en la casa de estudios, al menos los que han estado algunos años atrás, regularmente me han escuchado a mí, pero yo no soy siempre el que estoy compartiendo. Ha habido en otras ocasiones hermanos que comparten. De hecho, pues aquí ha compartido también Oscar Trujillo, ¿verdad? En Sucot, hasta Carlos. ¿Dónde está Carlos? Anda afuera. Carlos, bueno, han participado la mayoría de los hermanos que han estado con nosotros de años atrás. Ha participado Mario Leal, ha participado Carlos Ascue, de los que todavía están por ahí. ¿Quién más? Han participado muchos hermanos, han participado. Entonces, en los últimos meses no lo he podido hacer porque ya la plataforma de YouTube y de Facebook ya no me permite meter micrófonos. Y a veces ya por eso, a menos que esté presencial. Entonces, bueno, gracias al Eterno que mañana nuestro hermano nos ha aceptado que pueda participar. Entonces mañana nos va a compartir él en la mañana, Oscar, también para que nos cuente un poquito de cómo el Eterno nos ha encaminado, ¿verdad? Y el próximo Shabbat entonces vamos a entrar ya en los detalles más exactos de la preparación para Pesaj. También me han preguntado sobre la Tevilá, ¿verdad? Los que quieren hacer Tevilá, los que no, si sí o si no, por qué sí, por qué no. Es decir, cosas que a veces hay preguntas, y a veces más porque se trae de la iglesia cristiana, los bautismos o de los movimientos mesiánicos, las purificaciones, que como que les dan mucho más valor, ¿no? Cuando esto es más simbólico hoy día, ¿verdad? Pero bueno, igual también no es pecado si alguien quiere hacer una tevilá, por supuesto, como lo dice en la Escritura, adelante también. Y pues bueno, ya sería nuestra la última clase de preparación el próximo viernes y el próximo Shabbat también, para antes de el Pesaj, allá con los hermanos en Heredia. Allá vamos a estar, por ahí están saludando, yo creo, a través de YouTube. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer al Eterno por este tiempo y disponernos también para nuestra cena de Shabbat, que ya está por ahí todo listo. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, te agradecemos en este tiempo de Shabbat, último Shabbat de este ciclo festivo, de este año que nos has enseñado. Gracias, Padre, porque nos has trasladado del reino de las tinieblas, en donde lamentablemente el enemigo ha puesto al mundo a adorar ídolos, a adorar dioses falsos, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, donde nos ha mostrado la instrucción, el tiempo, como Él decía, los tiempos y las ocasiones proféticas que han de cumplirse, que se cumplieron y que han de cumplirse. Pero sobre todo, Padre, que en este tiempo que estamos cerrando podamos hacer el compromiso más bien y propósitos más bien de cumplir tus propósitos, el compromiso de cumplir tus propósitos, el compromiso de poder integrarnos más, Padre, a el ciclo festivo que nos enseñas, a las citas santas que nos has marcado, a los días de reposo también de todo el año, Padre, que nos has dado, que son un tiempo de celebración, un tiempo de cita santa también, que podamos tomarle el valor, que podamos tomarle esa importancia, Padre, estos días. Que si hay todavía quienes no han arrancado de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones, todos esos días que nos enseñaron las religiones, todas esas costumbres, todas esas prácticas, todas esas formas de vivir, Padre, que tú empieces a tomar estos jarros y empieces a vaciarlos por completo, Padre, empieces a quitar todo lo que ha quedado ahí, toda la filosofía, todos los pensamientos humanistas, todos los pensamientos religiosos, y que, como dice en la Escritura, Padre, tú, incluso si es necesario romper ese vaso, ese recipiente, y empezar a hacer uno nuevo en donde puedas poner ese vino nuevo, un odre nuevo para poner ese vino nuevo, y puedas
poner, Padre, escribir, como dice, y como es el propósito finalmente del nuevo pacto, pondré mis mandamientos en su mente y en su corazón, y yo seré su Elohim. Y que así, Padre, podamos estar siendo transformados, y una vez que hemos cambiado, hemos sido fabricados nuevamente, hemos nacido de nuevo como vasos nuevos, como recipientes nuevos, entonces puedas empezar a poner ese vino nuevo, esa delicia en la cual es alegría, es el nuevo pacto, es el servicio, es la gratitud. Y Padre, que el mundo nunca más ya pueda inundarnos y pueda contar con nosotros, no, sino que estemos dedicados enteramente a Ti. Que podamos aprender de aquella generación, el pueblo de Israel, aunque vivió muchos tropiezos, aprender de todo eso para no tropezar, y para que cuando venga una fecha y digamos es para Ti, sea porque Tú lo has ordenado, sea porque Tú lo has enseñado, porque Tú lo has puesto como un memorial, porque Tú lo has puesto como un ensayo, y en ellos queremos estar viviendo, confiados, esperando y sirviendo. Padre, que cada uno de nosotros podamos experimentar, si no ha ocurrido antes en este ciclo, esa transformación, esa renovación del entendimiento de nuestra mente, y poder ver Tu hermoso ciclo festivo, Tu hermoso ciclo agrícola, cómo nos muestras hacer una buena tierra que recibe la semilla y que da fruto a 100%, y poder estar siendo regados también por esa agua viva, ese aliento Tuyo, Padre, en nuestras vidas, para que sigamos dando estos frutos de obediencia, frutos de gratitud también, y labios que exalten Tu nombre. Gracias, Padre, por ese Shabbat que nos das, por la convivencia, la hermandad, por todos los hermanos aquí, aún los que están a la distancia, Padre, que nos gozamos con ellos, ellos con nosotros, de vernos, y podamos servirte, Padre, en diferentes lugares, que podamos ser cada casa nuestra, donde quiera que estemos, esos lugares de servicio, esos lugares de reunión, esos lugares de santificación, de consagración. Gracias, Padre, por todo ello, y gracias también por el sustento que nos das, que pueda ser nuestro cuerpo una bendición una vez más. Gracias en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Amén.